Y yo quiero empezar con una pregunta que es así a quemarropa. Te voy a disparar a quemarropa. ¿Alguna vez deseaste morirte? Yo sé que usted es evangélico y dice, no, como el pastor. Pero voy a ser muy sincero, yo sí. ¿Alguna vez pasaste por un periodo de depresión o de angustia? No. Te vuelvo a ser sincero, yo sí. Y entonces de pronto vienen estas cosas, vienen estos sentires raros también a nuestra mente, a nuestro corazón, y encima se nos añade un tema, que como somos cristianos, ¿cómo vamos a sentir estas cosas? Esto es para los que no conocen a Dios, pero nosotros no. Yo te voy a contradecir porque voy a ver no uno, sino 4 personajes bíblicos que sí sintieron esto. Y entonces cuando sientas que te vienen estas preguntas, cuando sientas que asoman estos sentimientos en tu interior y que justamente lo que añaden muchas personas o incluso el mismo infierno te pone en culpa, ¿cómo vas a sentirte así? ¿Cómo vas a decir eso? A veces otros familiares con la mejor intención nos dicen justamente o nos hablan de esa manera. ¿Cómo vas a decir eso? Y vos, viste, está bien, no, ni hablo ahora. ¿No? Es claro, pero no hablar no significa no sentir. Y sigo sintiendo solo y sigo sintiendo como puedo. Y entonces les dije que a lo mejor vos no estás diciendo, pensando, me quiero morir, porque es extremo, es a lo mejor esta expresión, ¿no? Pero, ¿cuántas veces a lo mejor dijiste, no quiero seguir más? Estoy cansado, estoy agotado. No puedo, no quiero seguir más. ¿Cuántas veces a lo mejor dijiste, estoy agotado, por favor, no me hables, porque no resisto, no puedo más? ¿Cuántas veces dijiste, quiero abandonar? Quiero abandonar porque hasta aquí llegué. Como ves, te voy dando ejemplos y a lo mejor con alguno de ellos te identificas o no. Pero sí voy a hablar en esta mañana a aquellos que sí se identifican con estos sentires. Que vuelvo a repetir, en el común de la gente, hoy veo que andan por allí flotando en el interior de las personas, en el corazón de las personas y también de los hijos de Dios. Voy a compartirte cuatro ejemplos bíblicos y vamos a descubrir juntos cómo ellos, qué les pasó a ellos y qué síntomas evidenciaron que algo en el interior de ellos estaba en un punto crucial, en un punto difícil. Primero que vamos a ver es a Elías. Y Elías está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Solo daría una predicación daría para hablar solo de Elías. Y yo sé que ustedes, y yo otras veces he hablado de Elías, porque para mí es impactante lo que a Elías le pasó. Y lo que Elías experimentó y cómo Dios lo trata a Elías. Que eso es lo más maravilloso que yo veo en la historia de este hombre. Y entonces, Primera Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4, dice, Elías se asustó. ¿De qué se asustó? Se asustó porque Jezabel, la reina, le puso precio a su cabeza. Le dijo, mira, vos mataste a mis profetas de Baal y yo te voy a matar a vos igual. Vos vas a correr la misma suerte que ellos. Como vos lo hiciste, yo te voy a hacer a vos. Y de una manera tal vez poco comprensible, porque siempre las conductas emocionales no tienen lógica. Y Elías actúa sin lógica. ¿Por qué? Porque él había enfrentado a los 450 Baales. Él había hecho gala de una valentía extrema.
Parecía que se comía a los chicos vivos. Y sin embargo, cuando Jezabel le pone precio a su cabeza de una manera casi increíble, se desmorona emocionalmente y se asustó y huyó. Se escapó, se fue. No enfrentó la situación como la enfrentó anteriormente. Claudicó, se dio por vencido. Y dice, huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Y observe ese detalle, dejó allí a su criado. Dice, no, siguiente, está bien. Y caminó todo un día por el desierto y llegó a donde había un arbusto de retame y se sentó a su sombra con ganas de... La Biblia suya dice eso, ¿no? La mía también. Elías, el profeta de Dios, el prócer de la historia de Israel, deseaba morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Mire esa frase. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Pero todo este malestar interior en Elías, hay un signo el que yo quiero subrayar, hace un rato les dije subrayen esta frase, que es en el versículo anterior de este, si lo ponemos en pantalla, y dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo y dejó allí a su criado. ¿Qué es lo que Elías hizo? Se aisló. Pareciera ser, no soy un técnico ni un profesional de la salud mental. Mi señora me amenazó y me dice, déjate de hablar cosas que a lo mejor vos no conocés. Entonces voy a tratar de hablar lo menos posible de algún término técnico de más. Pero en el corazoncito hubiera querido ser psicólogo. Pero ¿sabe una cosa? Elías pone distancia entre su criado y él y se aísla. ¿Qué haces vos cuando te sentís mal emocionalmente? ¿Usted sabe por qué falta gente hoy? Hoy porque es el Día del Niño, obviamente que hay personas que están, hermanos nuestros, que de pronto tienen visita familiar, etcétera, etcétera. Hoy es un día no para tener en cuenta, pero cuando usted ve una silla vacía, si es que le podríamos poner el nombre de algún hermano, pregúntese por qué. Puede ser por muchas razones, pero hay una de las razones que es la de Elías, y es que cuando me siento mal me aíslo. Cuando me siento mal me separo. Cuando me siento mal me encierro en casa. Por eso que muchas de las veces que la ausencia a un culto no obedece simplemente a que pasan algunas cosas, sino que tiene muchas veces que ver con esto. Y mi hermano, mi hermana, cuando te sentís mal, ¿qué haces? Cuando estás deprimido, cuando estás angustiado, cuando te ves sobrepasado por ¿qué haces? Elías se aisló. Y tal vez debiéramos de aprender, y es la razón de la charla de esta mañana, aprender que lo peor que puedo hacer cuando estoy en angustia, cuando estoy bajo presión, es aislarme. Necesito estar necesito volver a la casa del Padre. Necesito estar en comunión, no solo con Dios, sino también permitir que alguien me abrace, que alguien me extienda la mano, que alguien me dice cómo estás, pero no como un saludo retórico, sino como una expresión sincera del corazón. Ayer estaba hablando en el cumpleaños, en el Día del Niño, allí en el salón, que realmente, Silvina ya lo dijo, fue milagroso. Alguien que no es de nuestra iglesia dijo, yo dono el salón para que vengan a tener la fiesta del niño acá. Yo me caí de espalda cuando vi el salón ese. Con todas las comodidades, con todos los servicios, con todos los juegos, con 2 inflables, con cancha de papi, con arriba para pantalla gigante. Bueno, pero lo que más me impactó fue que la dueña de ese lugar no solamente nos donó las 2 horas y media, sino que también puso el chocolate y no sé qué, sí, cosas que había cocinado.
Y no es del pueblo de Dios, no es de la familia nuestra. Pero ella sirvió y dio de todo corazón. Yo no tengo ninguna duda que Dios va a prosperar a esa mujer. Porque bendijo al pueblo de Dios. Bendijeron a nuestros hijos y nuestros nietos. Pero estaba hablando, me fui por las ramas, se dio cuenta ya, ¿no? Estaba hablando con un matrimonio que eran papás de una nena que es compañerita de mi nieta Jazmín. Y Jazmín en el colegio invitó a sus compañeros para venir a la fiesta del niño que la iglesia hacía. No solo ella, yo me asombra que los niños, Silvina recién decía, ¿no es cierto?, de ser como niños y más, los niños no tienen filtro. Bueno, no importa, es otro tema también, me voy por las ramas. Pero tenemos que aprender de los niños. Por eso Jesús decía, si no nos volviéramos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. O sea, los niños, y ella invitó a su compañerita del corazón y vinieron los padres. Y nos dio la oportunidad de hablarle a estos papás de lo que el Señor hace, de lo que es la iglesia. Bueno, cuando esta mamá se fue y se despide de mi hija, de Silvina, le dice, yo voy a ir a tu iglesia. No es por el hecho de que venga o no, pero, ¿sabe? Me impacta ver que hay oportunidades preciosas que Dios nos pone por delante y que Dios abre delante nuestro. Elías se aisló. Cuando el consejo de Dios para todos nosotros es agregate. Júntate. No te separes. La próxima crisis que te venga, y espero que no venga, pero si viene, no hagas la gran Elías, se aisló. Se quedó en casa. Siguió durmiendo. Es que cuando uno está deprimido, lo único que desea es dormir. Porque levantarse es un drama. Levantarse es encontrarse con sentir las mismas cosas de siempre. Y entonces de pronto, allí me quedo. Aprendemos de Elías entonces a no ser como Elías, de que cuando estoy en situación extrema, cuando estoy aprisionado, cuando estoy comprimido por las circunstancias, no te aísles. Segundo, ahora vamos a ver a Moisés, Números capítulo 11, versículo 14 y 15. Fíjense que no estoy hablando de los 4 de copas de Israel. Estoy hablando de los próceres de Israel. Elías fue el primero y ahora voy a hablar de Moisés, el gran libertador, el que condujo a Israel saliendo de Egipto para llevar a la tierra prometida, aunque llegó a la puerta porque después quien introdujo a Israel en la tierra prometida fue Josué, su sucesor. Y entonces vamos a leer el pasaje de Números 11, versículos 14 y 15, dice, es Moisés hablándole a Dios, yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. ¿Quién lo dice? Moisés. ¿Y este es el trato que vas a darme? Me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. El pueblo de Israel se estaba levantando en queja, en murmuración contra Moisés, porque lo había sacado de Egipto y en Egipto estaban los ajos, las cebollas, el pescado, carne, y ahora ellos estaban en el desierto comiendo este maná, peyorativamente lo decían, este maná del que estamos hartos. Y se lo plantean a Moisés, y Moisés dice, en un planteo le hace, léanle el pasaje, es precioso ver cómo Moisés habla con Dios y le dice, pero no es mi pueblo, es el tuyo. No son mis hijos, tú los engendraste. Tú los sacaste de Egipto y me haces cargo de que yo les resuelva
el drama que me plantean, estoy cansado, estoy hastiado, quítame la vida. El segundo punto del que ya vamos a ver en pantalla es, no te quejes. La queja no ayuda. Cuando estás bajo presión, cuando estás en circunstancia difícil, cuando estás pasando momentos de angustia, de tristeza, de depresión, de decaimiento, no te quejes. Porque lo único que vas a hacer con tu queja es contribuir a tu malestar. O sea, no vas a ayudar a la situación que estás atravesando. Moisés nos enseña que la queja no es un camino saludable. El tercero que quiero compartir con ustedes es un tal Jonás. ¿Se acuerdan? Sí, tu amigo Jonás. Te voy a hablar de tu amigo. Jonás, y vamos a ver entonces en Jonás capítulo 4, versículo 3 y 8. Jonás capítulo 4 dice, Jonás dice, así que ahora, Señor, te suplico, no lo oigo, que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Cualquier parecido con algo tuyo es pura casualidad. Te pongo el pie de página. Cuando vos sentís estas cosas, es pura casualidad. Jonás le dice, prefiero morir que seguir viviendo. Versículo 8. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. No una, dos. Jonás, es un caso muy particular, se enojó con Dios y se enojó por cómo Dios obraba. Por cómo Dios había decidido. Dios había decidido perdonar a Nínive. Nínive era el archienemigo de Israel. Y resulta que se le ocurre enviarlo a Jonás a predicar a Nínive que se arrepientan. ¿Y qué pasó? Se arrepintió Nínive. Y Dios lo perdonó. ¿Y saben lo que hizo Jonás? Se enojó con Dios. Le dice, ¿cómo vas a perdonar? Tenés que liquidarlos a todos estos. No aceptó la misericordia de Dios. No entendió la misericordia de Dios. Disintió con Dios. Y 3, en placa, proyectamos ahora, el enojo te bloquea. El enojo lo único que hace es llevarte a no entender lo que está pasando, no entender incluso cuál es el trato de Dios con vos, aún en los momentos más difíciles. Tengo que aprender que Dios conduce. Tengo que aprender que Dios está en el volante de la vida, de mi vida. Y hay veces que como en un viaje, de pronto me toca día de lluvia o día de sol. Pero no te enojes. No te enojes con los demás, porque muchas de las veces nosotros dirigimos el enojo como una respuesta a una situación que vivimos, a un estado que estamos teniendo, y entonces nos enojamos. Nos enojamos con los demás, pero también me enojo con Dios. Jonás se enojó con Dios. Jonás le dijo, Dios, no estoy de acuerdo con las cosas como las está llevando adelante vos. ¿Alguna vez le pasó que de pronto veía cómo las circunstancias, la situación lo llevaba por un lado y usted se negaba a ser conducido por ese lado? Y de pronto, aunque sea estremecedor lo que digo, porque todos nosotros como somos buenos evangélicos, no nos damos el permiso de decir, yo me enojé con Dios. Uy, ¿qué van a decir si yo confieso esto? Pero
¿Sabes lo que pasa? Yo no sé si vos estás construido de la misma madera que estoy construido yo, del mismo polvo, de la misma tierra con que fui construido yo. Si estás construido de la misma manera, muchas veces no confesamos esos sentimientos profundos que sí tenemos, pero que no abrimos la boca para, bueno, para que otro nos regañe. Evita enojarte. No te enojes, y mucho menos no te enojes con Dios. Voy a volver en un instante sobre este mismo tema y vamos a la cuarta. Y el cuarto, Jeremías capítulo 20, versículos 14 al 18. Vamos a leer. Ahora estamos con el profeta Jeremías. Fíjense los cuatro que hemos mencionado. ¿Quién fue el primero? Elías. ¿El segundo? Moisés. ¿El tercero? Jonás. ¿Y ahora? Jeremías. Muy bien, muy bien. Dice Jeremías, maldito el día en que nací. Ah, la flauta. Qué manera de empezar. El día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Siguiente. Maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, te ha nacido un hijo varón. Ustedes saben que el hijo varón era una bendición dentro del pueblo de Israel, y más si era primogénito. O sea, el sentido de que la valoración del varón sobre la mujer. Entonces, de pronto le dice, maldito el hombre que anunció que yo era el varón que venía a este mundo. Dice, que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión, que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. Siguiente. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre? Solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza. Oh, uno lee esto y... Ahora esto lo dijo un hombre y esto lo dijo un hombre de Dios. Entonces, como ves, estoy tratando de que si alguien está pasando por este momento y se siente identificado con alguna de estas cosas, no le añada culpa todavía, porque es lo peor que puedes hacer, añadir culpa. Dios no se escandalizó por lo que estos hombres le dijeron. Dios no lo agarró de las solapas. A Elías, encima, Dios lo buscó, lo trató, se le reveló, le dio de comer, mandó pájaros que lo alimentaran. Cuando se metió en una cueva, Elías, entonces así se manifiesta Dios de maneras inusuales para Elías, porque se manifestó por el silbo apacible. Y cuando se dio cuenta que en el silbo apacible sí estaba Dios, dice que se postró rostro en tierra. Y ahí se dio cuenta que Dios no era todo lo que él entendía. Hoy empezó, creo que, no sé si fue Silvina o Gaby, pero dijeron, es mucho más lo que no conocemos de Dios que lo que sí conocemos. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Elías descubrió una faceta novedosa de Dios y un trato inesperado de Dios con él. Significa que en los momentos tristes, en los momentos álgidos, en los momentos que estás comprimido por la circunstancia, que estás angustiado, que estás triste, que estás decepcionado, es en esos momentos donde Dios va a mostrarse de una manera especial, de una manera novedosa. Déjate sorprender por el Señor, porque Dios todavía está activo aún en tus momentos difíciles. Aún en tus días negros, Dios está. Y Dios se mueve. Y quiero dejarte 2 versículos en cierre para que redondeemos. Si yo terminara en este momento, tenemos un cuadro decepcionante. Tenemos a 4 tipos, lo digo con todo respeto, que desearon morirse literalmente. Y lo dijeron, no lo pensaron. ¿Y qué podemos aprender de esos momentos extremos? ¿Qué vamos a aprender de esas circunstancias extremas? Y vamos a aprender a descubrir una faceta nueva, distinta de Dios para con nosotros.
Proverbios 24:16, la primera parte, dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Yo quiero dejarte esto como aliento, quiero dejarte esta palabra. Cuando habla la palabra, la Biblia en el Antiguo Testamento, la palabra justo, justo es una persona que es un hijo de una hija de Dios. Es alguien que tuvo un encuentro con el Señor, es alguien que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y dice que 7 veces podrás caerte, pero otras tantas te vas a levantar. Más adelante vas a seguir diciendo, porque la razón de que vas a levantarte no va a ser porque vos tengas más fuerza, sino va a ser por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, porque Dios no te deja de amar estando como estás. Otros podrán de pronto separarse, dejarte de costado, tratar de no tener mucho contacto. Es que no se sabe muchas veces tratar con personas que están bajo aflicción. Y entonces a veces lo que hacemos es hacer un rodeo. ¿Qué le voy a decir? Pero Dios no. No solo Dios tiene algo para decir, sino que Dios tiene siempre algo para hacer. Y lo que Él va a hacer es que puedas sentir la intensidad de su amor, de su misericordia. Yo empecé diciéndoles, les hice una pregunta y les decía de inmediato, yo sí. En la segunda pregunta, te hice la pregunta y dije, yo sí. Hay madrugadas que realmente son difíciles. Y a veces lo hablo con mi esposa y le digo, esta madrugada fue una lucha espiritual, una incertidumbre en el corazón. Pero estoy aprendiendo, por eso que no vengo a pararme sobre esta plataforma desde el hombre superado, sino vengo a pararme en esta plataforma de alguien que sufre también. Y de alguien que enfrenta las mismas vicisitudes y temas que tal vez enfrentás vos. Y si no los enfrentás, da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Pero mi experiencia, mi vivencia es que Dios nunca me abandonó. Cuando estoy pasando esos momentos, ¿saben qué le pido al Señor? Señor, abrázame. Necesito que me abraces, Señor. Y lo imagino al Señor abrazándome y apretándome contra su pecho, como lo hacía mi papá. Y mi papá está con el Señor ahora, pero tengo un buen Padre. Mi Padre celestial, que me ama. Y me lo hace sentir y me lo hace saber. Él me ama. Y cuando estoy pasando estas cosas, ya no me siento solo, ni abandonado, ni mucho menos. Él está conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué lindo es sentir la presencia de Dios en los momentos difíciles. Qué lindo es sentir que Dios te ama. Probablemente otros no. Y otros han pasado por tu vida y han dejado huellas de desamor, de mal amor. Pero cuando uno viene al Señor las cosas cambian. Y termino. Les pido disculpas por haber estropeado la alegría del principio. Pero Jeremías capítulo 29, sí, esto quiero que te lo lleves y te lo grabes en tu corazón y te lo lleves puesto, 29:11. Tu vida tiene sentido. Tu vida tiene sentido a pesar de lo que sientes, a pesar de lo que vivas, a pesar de lo que pases, tu vida tiene sentido. Y Dios le dice a Jeremías, nuestro último ejemplo, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.